Muy bien. Bueno, nos Ok. encontramos hoy día con dos consejeros que están en el proceso de redacción del proyecto de nueva constitución para Chile. Entonces queríamos primero presentarlos porque nos encontramos hoy día con Gloria Hutt de Evópoli. Ella es presidenta del partido hoy día. Ella es ingeniero civil en transporte. Somos medios colegas. Yo soy ingeniero civil eléctrico, consejera, para que... Ah, hoy te admiro. Está bien. Bueno, ella es consejera constitucional en representación de la región metropolitana y además fue ministra de Transporte y Telecomunicaciones entre marzo del 2028, del 2018 y marzo del 2022. Y también nos encontramos con Julio Ñanco Antilef, que pertenece a Revolución Democrática, ¿ah? De profesión, Julio, si no me equivoco, arquitecto. Y es Así es. consejero constitucional en representación de Aysén, y se ha desempeñado también en el sector público, distintos cargos en O'Higgins y en Aysén también. ¿Ah? Bueno, bienvenidos hoy día a los dos. ¿Ah? Eh, bueno, lo primero que queríamos conversar con usted en Revista Mensaje eh, es primero partir como sintetizando un poco sus expectativas o frustraciones que pueden tener respecto al proceso actual en el que ya están inmersos. Entonces, ¿cuáles serían para usted hoy día las expectativas que tienen frente a este proceso y de repente frustraciones que pueden haber tenido en el camino? ¿Quién quiere Eh, comenzar? Parte Gloria. sí, sí. Yo creo que la expectativa es desde luego que logremos producir un buen texto para una nueva constitución, pero creo que lo más importante es no perder de vista Ujú. el encargo ciudadano, que es una constitución que refleje la visión del país que queremos y que pueda estar vigente y acoger a gobiernos de centro, de izquierda y de derecha que puedan venir en el futuro. Y yo creo que eso no lo podemos dejar de lado, es por lo menos lo que yo trato de no sacarme nunca de la cabeza, porque independientemente que uno tenga una visión y sea fiel a su ideología y al ideal de país que quiere, eh, tenemos que tener esa amplitud también. Entonces, creo que no perder de vista el encargo para mí es lo más clave. Sí, yo también comparto las ideas que señala Gloria, desde lo que nosotros estamos haciendo acá en la región de Aysén. Es un poco seguir hablando con esperanza, a pesar de lo complejo de esta situación. Nosotros, a la inversa del proceso anterior, estamos en minoría y me parece que antes de la elección ya sabíamos que íbamos a tener este resultado. Incluso mucha gente que me apoyó en las distintas localidades de la región de Aysén me decían, don Julio, yo lo apoyo, yo voy a votar por usted, pero en diciembre voy a votar en contra del texto. Y yo les decía, pero ¿cómo van a votar en contra del texto si ni siquiera lo conocen? No, lo que pasa es que está configurado de esta forma, está un señor Larraín que suena que no es lo más democrático que hay. Entonces yo creo que estamos en un espacio o en un momento de mucho desencuentro donde cuesta generar confianza en nuestros propios sectores y también en lo que estamos haciendo ahora. Entonces, yo creo que la tarea es grande. Lo hemos dicho en muchas instancias, de que estamos en una crisis de confianza en general. Yo creo en distintos ámbitos, no solamente en lo político, yo creo que en nuestras propias vidas cotidianas no confiamos en los vecinos. Entonces, yo creo que se ha quebrado un poco la vida comunitaria y por lo tanto lo que se expresa también en este proceso constitucional, uno de los desafíos es recuperar la confianza. Al menos yo soy, en lo personal, un esperanzado de que las cosas pueden resolverse por esta vía, del diálogo y la conversación, y al menos ese es nuestro aporte, es lo que hemos dicho, que si bien a lo mejor las condiciones no son las más ventajosas, hay que estar presente para manifestar la opinión, manifestar la idea y idealmente podamos alcanzar un punto de encuentro, que yo creo que ese es el objetivo principal en este proceso. Ujú. Bueno, le aprovechamos de darle la bienvenida a María Pardo, que es de Convergencia Social. Ah, ella es Gracias. doctora en Derecho, por si fuera poco. Consejera en representación de Valparaíso, y profesor en la Católica del Norte. ¿Está radicada en Antofagasta?
No, es en la sede de Coquimbo. Ah, Estaba hasta hace un tiempo ahí, ya, sí. ya. Bueno, bienvenida. Estábamos conversando recién con Gloria y Julio a propósito de las expectativas que hay frente al proceso y las frustraciones que también uno puede irse encontrando en este camino. No sé si tú quisieras decir algo también a propósito de eso. A ver, yo creo que quizás voy a repetir algo que ya se dijo porque no escuché, como llegué tarde, y mil Ujú. disculpas también por eso, que ando corriendo. Expectativas, yo creo que un poco lo que escucho mucho en las personas con las que hablo, lo que escuché en campaña, siento que las personas están muy frustradas con la política, que hay desesperanza, que hay cansancio, que la política está muy deslegitimada, y aun cuando el proceso se ve complejo, en que la izquierda está en una posición de minoría, creo que siempre un espacio de discusión política es una posibilidad de relegitimarla al final del día. Creo que los partidos políticos en particular están en una situación muy compleja y por lo tanto se nos presenta la oportunidad de cumplir con algo que la ciudadanía nos pide mucho, que es que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que también ese es un aprendizaje del proceso anterior, ¿verdad? De decir, bueno, parece ser que lo que la ciudadanía no quería, más allá del contenido, que también obviamente hay que trabajarlo, pero lo que la ciudadanía no quería era una constitución que se identificara, que aportara la identidad de un sector, sino que quieren sentirse reflejados y reflejadas como país y como ciudadanía. Y Ujú. yo creo que eso es algo que por lo menos yo me tomo con mucha seriedad y responsabilidad como mandato. Bien. Oye, y si, bueno, estamos de acuerdo que el objetivo es que nosotros entonces podamos aprobar, ojalá, este proyecto que ustedes van a presentar al país. Yo no sé si ustedes ven algo que esté amenazando en este momento ese logro final. Eh, Decía recién Julio que hay una crisis de confianza. Ya, y tal vez uno de los riesgos es replicar esa crisis de confianza al interior del Consejo. Pero no sé si ese es un obstáculo que ustedes ven o ven otra amenaza a que podamos nosotros contar con un proyecto que sea aprobable, ojalá por una gran mayoría. Mira, para mantener el orden, ¿Sí? eh, yo creo que dentro del Consejo, una de las cosas más valiosas que está ocurriendo es la amistad cívica, es la calidad de las relaciones humanas. Yo creo que eso es una diferencia muy grande con respecto al proceso anterior. También la trayectoria de todas las personas que están, la capacidad de aportar. Realmente creo que es un grupo de muy buen nivel para la tarea, ¿no? Y yo creo que este trato y el respeto mutuo han sido muy importantes. Creo que el riesgo tiene que ver con una postura que veo muy, más bien polarizada de las personas. Una persona ayer me decía, Chile está como que o eres del Colo o eres de la Chile, pero no hay intermedios. Entonces, ven la política como una sola cosa, y que es el gobierno, el parlamento, este consejo también es parte de lo mismo, y hay un gran rechazo a la política. Y creo que separar esto va a ser muy difícil y también atraer a las personas y transmitirles que lo que se haga está pensado desde los grandes acuerdos. Creo que ese estado de ánimo es muy importante y está muy negativo hacia este proceso. Creo que es un gran desafío que tenemos todos los consejeros. ¿Y ven que eso se está produciendo dentro también? No sé cómo lo ven los demás, tal vez no. Yo, al menos, Sí. yo Vale. sí, eh, yo también veo como hay muchas oportunidades, creo yo, de volver como a encontrarnos y reencontrarnos y de hacer de la política que cumpla su fin, creo yo. Recuperar la política y para eso también requiere actitudes diferentes, que siento que también nos enfrentamos contra una
polarización que a veces busca más el choque o el conflicto, que eso saca más cuña, saca más like en las redes sociales, y que eso no construye. Yo siento que igual hemos tratado como de alejarnos un poco de eso y de cuidar el espacio del consejo un poco de la contingencia, aunque innegablemente la contingencia invade los espacios, particularmente con temáticas que son importantes para la gente, pero ahí tenemos la duda, creo yo, de que si esas temáticas se tienen que transformar en materias constitucionales. Yo creo que no es así. Yo creo que hay mucho del error de querer abordar la contingencia a corto plazo y no preocuparse de lo que significa esto como una tarea a largo plazo. Y vuelvo como a reiterar de que una de las principales amenazas es que estos espacios que nosotros hemos logrado generar, que también coincido con Gloria, que ha sido bien respetuoso el espacio y que nos hemos sabido escuchar, a pesar de que a veces algunas opiniones son bien, ¿cómo decirlo?, no aportan mucho al debate, pero sí hemos entendido que cada uno expresa su experiencia de vida. Ahora, yo creo que la amenaza es particularmente que estos espacios de construcción de confianza se puedan quebrar a raíz de instalar banderas que no son necesariamente las que nos pueden acercar y que si partimos como de la idea de cambio, volver a instalar cuestiones que entendemos como sociedad ya hemos avanzado en distintos ámbitos, derechos fundamentales, derechos sociales. Eso yo creo que ya genera algo preocupante y que puede como sembrar una desconfianza. Yo espero que aquello lo podamos resolver, porque también es responsabilidad del sector que tiene mayoría en el Consejo, como también de quienes estamos en minoría, pero al menos nosotros hemos manifestado esa voluntad de diálogo a pesar de todo y apostar a la confianza, nuevamente. Me toca. Sí. Yo diría que, a ver, varias cosas. Lo primero es que, compartiendo algunos de los puntos que han señalado quienes me precedieron el uso de la palabra, también creo que hay un desafío y un problema con que no logremos traspasar y que la ciudadanía no tenga quizá ni siquiera ganas de entender lo que está en juego. Hoy día yo soy abogada, soy, como ustedes dijeron cuando me presentaron, soy doctora en Derecho, pero aún así el navegar la cantidad de enmiendas que se presentaron, lo que significan las relaciones entre las distintas disposiciones y cuál es el contenido político de eso. Porque uno puede leer un montón de palabras y de frases, pero eso tiene claro un contenido técnico, pero lo importante es su peso político, el qué se quiere decir y el qué se quiere lograr con eso. Y yo creo que eso es una tarea que todos estamos llamados a desarrollar. Creo que es una de las funciones más importantes de la política, el develar lo que algo significa en términos políticos es muy importante. Hacer saber, decir, una cosa es lo que tú me dices, pero otra cosa es lo que estás haciendo cuando dices eso, etc. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer ahora que en este primer momento en que se ponen las cartas sobre la mesa con las enmiendas, pero también durante el proceso posterior, ¿verdad? Porque podemos caer en la tentación de generar un debate muy cerrado y que no se entienda, y yo creo que esa no es la idea. Yo creo que la idea es que la gente entienda y luego al final del día vote sabiendo exactamente cuánto pesa qué y por qué se está tomando una decisión u otra. Y sí, yo creo que para mí es muy complejo las alarmas que levantan algunas de las enmiendas que se presentaron por nuestra contraparte, sobre todo por republicanos, porque yo creo que desconocen algo que a mí me parecía que había cierto consenso antes de la presentación de las enmiendas, que era que aquello que funciona bien no es aquello que hay que modificar, sino que tenemos que modificar aquello que no funciona bien, ¿verdad? Porque el proceso pasado hubo una interpelación a la izquierda, a algunos sectores más que otros, obviamente, de que se nos dijo refundacionales, y precisamente ser refundacional es desconocer la tradición y la historia constitucional y política del país. Entonces yo creo que el anteproyecto un poco habla de eso, ¿verdad? De decir, bueno,
acá hay una tradición política constitucional en que hay instituciones que funcionan bastante bien. Respecto a esas instituciones no es necesario hacer grandes cambios, sino que hagamos cambios en aquellas instituciones que realmente requieren ajustes, requieren reforma. Los partidos políticos son un gran ejemplo, ¿verdad? Y ahí es donde se hinca el diente en este proyecto. Entonces yo creo que en algunas enmiendas veo eso. Digo, bueno, pareciera ser que se está desconociendo consensos a los que han llegado no solamente los agentes políticos, sino la sociedad, que están más o menos asentados y que parecen ser un retroceso con el afán de, en el fondo, introyectar una identidad que es correspondiente a un solo sector. Entonces, a mí eso me produce incomodidad en este momento particular, pero por otra parte, yo entiendo que y la intención espero que sea, también he estado conversando con algunos de los consejeros de derecha, de que la intención sea que esto no sea un momento en que se cierre el diálogo, sino que simplemente es un momento en que se profundiza a partir de decir, mira, esto es lo que a mí me gustaría, y bueno, conversemos desde ahí, ¿verdad? Pero obviamente, con esto cierro, hace al menos complejo el tema, sobre todo en aquellas enmiendas que son de conjunto entre las tres derechas, porque ahí uno dice, bueno, si los tres se pusieron de acuerdo, ¿habrá espacio para conversar respecto de eso? Y ahí yo creo que hay más dudas de mi parte. O sea, a ver, María, si entendí bien, la idea, digamos, es aprender que en el proceso pasado tal vez uno de los errores habría sido querer modificar algunas cosas que probablemente estaban funcionando bien. Y en ese sentido, la refundación que querían hacer, bueno, da una vuelta de tortilla muy brusca. ¿Ah? Ahora, la pregunta es si la evaluación sobre aquello que está funcionando bien es consensuada, porque probablemente no todo el mundo piensa que las mismas cosas funcionan bien o mal. Eh, pero no sé, ahí qué opinan los demás. Me pregunto por lo siguiente, no sé si ustedes ven algunos puntos que van a ser más complejos de tratar, eh, precisamente porque no hay tanto acuerdo de si están funcionando bien o mal. Por ejemplo, la provisión de derechos sociales, cuánto privado, cuánto el Estado, cuánta libertad dar o no, o quizá respecto al medio ambiente o la paridad. Bueno, les dejo. Sí, yo creo que hay varios. A ver, primero yo quería, solamente para situarnos, ha habido como dos momentos en este proceso y que son bien distintos. Y la primera etapa de la comisión experta eran 12 bastante especialistas por lado, a pesar de que fueron nombrados por los partidos políticos, pero su rol fue menos político, fue más de crear el borrador, llegaron a un acuerdo unánime, de hecho. Y ese es el borrador sobre el que estamos trabajando. En esta segunda etapa que entramos nosotros y hacemos las enmiendas, yo creo que hay etapas y va a haber alguna gradualidad también. Y en esta primera etapa, mi impresión es que cada uno puso las enmiendas marcando su postura con una carga ideológica más grande que la que finalmente vamos a ver, porque todos estamos conscientes que tenemos que buscar equilibrio, tal como lo encontró la comisión experta. Y además, al terminar este proceso, el texto vuelve a la comisión experta. Y no sé, a ustedes les debe haber pasado también, a Julio y María, pero los expertos de nuestros sectores cuidan mucho su, su criatura, ¿eh? Y tratan de que tenga el mínimo de cambio y ellos empujan mucho para que logremos acuerdos. Yo creo que eso le va a hacer bien también a esta etapa y lo que me parece es que va a haber una etapa inicial donde va a haber más carga que podemos llamar identitaria de los partidos, pero eso tiene que después desaparecer como marca, porque tenemos que tener un texto que sea transversal. Ahora, puntos que puedan ser de más discrepancia, ciertamente. Y creo que el gran nudo acá o el acuerdo principal que vamos a tener que lograr es
es el rol del Estado y la libertad de las personas, ¿no? Un equilibrio entre cómo el Estado es el primer servidor público, digamos, cómo el Estado trabaja al servicio de las personas. En nuestra comisión, está Julio también, tenemos que ver modernización del Estado, y creo que es un tremendo desafío. Y en eso posiblemente haya acuerdo transversal. Pero en el rol del Estado como proveedor de prestaciones sociales, posiblemente tengamos más discrepancia. Nosotros creemos, y lo hemos anunciado así siempre, en la libertad de elegir de las personas, en una provisión mixta. Entiendo que en la izquierda siempre predomina más bien la visión de que el Estado sea un proveedor único, o que haya una provisión mixta, pero con roles del Estado distintos. Yo creo que en pocos temas vamos a tener posturas muy distintas, ¿no? Hay otros, no creo que en medio ambiente tengamos una discrepancia muy grande, en paridad tenemos diferencias, de hecho yo soy la única en la derecha que defienda la paridad de entrada y salida, así que tengo todavía una campaña interna que, que lograr, pero por ejemplo, en nuestras enmiendas no alteramos lo que propuso la comisión experta, que incluye paridad de entrada y salida. Entonces, yo creo que hay puntos donde vamos a converger y otros que nos va a costar más. Pero creo que esa carga partisana, como han dicho algunos, tiene que ir desapareciendo en la medida que avanza la discusión. No sé si hay algún punto en el que ustedes crean que va a ser más difícil ese acuerdo, pero no sé. Ahí María quería decir algo. Puedo, sí, como para responder a tu pregunta acerca de lo que funciona bien y lo que funciona mal. Obviamente nosotros tenemos una opinión, pero yo cuando digo lo que funciona bien y lo que funciona mal me refiero a la ciudadanía, a lo que piensa la ciudadanía, porque creo que ese es el pulso que tenemos que tomar. Te voy a dar un ejemplo medio fomeque, pero es el que pertenece a mi comisión. La comisión experta tomó la decisión de no meterle mucha mano a Contraloría, porque efectivamente la gente evalúa bien el trabajo de Contraloría. Los órganos del Estado probablemente les carga Contraloría, pero ese es el rol que cumple. El rol de Contraloría es ser catete, es molestar, porque cuando molesta Contraloría eso quiere decir que hay una buena fiscalización y control del Estado. Entonces, yo creo que a eso me refiero en particular. Respecto de la ISAPRE y la AFP, podemos discutir cuál es el rol de los privados y de lo público, y por lo menos para mí no hay ningún problema con la provisión mixta, pero hay que hacer algunas salvedades respecto de cómo funciona y cómo se da la colaboración público-privada, que para mí es lo más importante. Pero sí que yo creo que no es muy discutible que la performance que tiene el sistema FP y el sistema ISAPRE, individualmente, digamos, nombradas como tales, la ciudadanía las evalúa mal, ¿cachai? Las evalúa mal, entonces creo que eso no lo podemos evitar, y yo creo que también tenemos que tratar de abrirnos a otras posibilidades. Que respecto a este tema y respecto de otros, me parece que no hay demasiados consensos en torno a cómo solucionar el problema. Yo te digo, por ejemplo, respecto de las pensiones, para mí el tema de las pensiones, y no lo estoy diciendo sin fundamento, hay estudios que avalan lo que estoy diciendo, la manera de mejorar las pensiones de las personas, porque creo que eso es el objetivo, ¿verdad? Mejorar las pensiones de las personas es a través de un sistema mixto. La derecha puede tener otra perspectiva, pero creo que dejar ciertas posibilidades fuera de la discusión, rigidizándola de la Constitución, en este momento en que no hay consenso en torno a cómo proceder, no es buena idea, respecto de esto y respecto de otros temas. Creo que para mí la gran manera que tenemos de salir adelante con estos temas en que no hay consenso social, porque tenemos que estar mirando lo que piensa la ciudadanía, porque tenemos un mandato popular. Para mí la manera es distinguir si quizá no vale la pena confiar en la democracia y decir, bueno, en la Constitución yo voy a establecer ciertos principios, por ejemplo, acerca de cómo tiene que ser la seguridad social, qué estándares tienen que cumplir las pensiones, etc. Estoy poniendo un ejemplo que era el que estaba hablando antes, pero puede ser cualquiera.
y luego confiar en que la ley haga su trabajo, que los representantes de la ciudadanía hagan su trabajo en el Congreso. Yo me movería por ahí. Yo, yo creo que a la pregunta también siento que en este escenario tan crítico de alcanzar una solución, yo creo que hay dos caminos. Un camino difícil y un camino fácil. El camino fácil, y lamentablemente quien conduce esto es el que dispone de cómo se desarrollan los caminos. Y quien conduce esto en este momento es republicano, que tiene la mayoría en términos de alcanzar los votos. Por lo tanto, cuando nos hablan de esto de pasar la planadora, efectivamente lo podrían hacer. Y eso, no sé si eso se medirá en el impacto, pero sí yo creo que el camino fácil es como decir, yo instalo mis banderas, a pesar de que sé que no son temas constitucionales y que puede provocar conflicto en el otro sector, y que a pesar de que el anteproyecto no impide que los privados participen en la provisión de derechos sociales y que pueda haber colaboración pública y privada, pero aún así persisto en esa tosudez de querer dejar constitucionalizados temas que actualmente el anteproyecto permite que la ley a futuro dé una solución mixta. Entonces, ese es el camino fácil. Le respondo a mi supuesto electorado, clavo mis banderas en la Constitución y con eso me siento como realizado como proyecto político. La tarea difícil es lograr el consenso, en definitiva. Es decir, yo entiendo que esto a futuro puede también beneficiar a mi sector o mis ideas políticas, pero lo dejo así, lo dejo tal como está en el anteproyecto, corrijo algunas cosas que son necesarias, pero y que no impide la libertad también. Yo creo que se habla mucho de la libertad de elegir. Y yo les digo acá, desde la región de Aysén, que no hay libertad de elección en tema de salud. Todos llegamos al mismo hospital cuando tenemos alguna enfermedad compleja, porque la libertad de elección no se da de igual forma en todos los territorios y en todas las regiones. Por lo tanto, también eso es un poco un mito y poner algo ideológico en el tema constitucional. Yo estoy de acuerdo con la libertad, que existe la libertad, pero también tenemos que ver cómo esa libertad se implementa y garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas también resuelvan sus derechos sociales en equidad. Y eso yo al menos no he visto tampoco muy claro en los discursos. Y creo que el anteproyecto sí establece como un derecho social, los derechos sociales como punto de partida para que después las personas elijan cómo también pueden querer desarrollar sus vidas. Oye, en 8 minutos Gloria tiene que partir. Pero una de las Me cosas que, tomo un poquito más. sí, está bien, pero mira, para que camine tranquila. Ya. Pero mira, varios analistas coinciden en que una de las cosas importantes que le debemos pedir a este proyecto que ustedes presenten es la reforma al sistema político. Un asunto que es clave pensando en el futuro y como decíamos al principio, que tengamos una constitución que nos sirva para gobiernos de izquierda, de derecha, los que sean elegidos en el futuro. Ahora, eh, bueno, también probablemente incluyendo el sistema electoral. La pregunta es, ¿ha tenido centralidad ese tema? Eh, ¿Ven ustedes que haya perspectivas de acuerdo al respecto? ¿Cuáles serían? Por lo menos en la comisión en que estamos con Julio, es Ujú. un tema muy central. Nosotros hicimos propuestas de algunos cambios que son mejoras para lograr gobernabilidad. Aquí, si bien la Constitución misma no resuelve todos los problemas, resuelve uno o debe resolver uno que es esencial, que es tener buenos gobiernos y es tener la posibilidad de que cuando llegue alguien a gobernar pueda ejercer y pueda implementar su plan de gobierno, cosa que cada vez se hace más difícil. Si vemos, los últimos gobiernos han tenido mucha dificultad para llevar adelante sus proyectos. Y esos equilibrios de poder necesitan ajustes. Necesitamos incentivar acuerdos de mayorías también, grandes acuerdos. Actualmente la fragmentación de los partidos impide eso, es muy difícil coordinarse.
Hay mucha lejanía entre los electores y sus representantes. Hay una tremenda brecha entre la exigencia que se le hace a un parlamentario en su trabajo y la exigencia que se le hace a un trabajador común y corriente. Entonces, creo que ahí hay mucho que hacer para modernizar la política, hacerla más profesional, lograr equilibrio, lograr acuerdos. Nosotros mantenemos la propuesta del sistema presidencial, pero también con algunos mecanismos que permitan equilibrios con partidos más grandes, de mejor representación, y que se haga, como digo, se facilite la gobernabilidad. Hacia eso le hemos puesto foco en el caso del sistema político. Gracias. No sé ahí si Julio, María podrían complementar esta perspectiva de Gloria. Sí, yo estoy en la misma comisión y tengo la misma impresión de que lo que queremos es apuntar a un diseño que permita garantizar gobernabilidad, recuperar la confianza en el sistema político, que yo creo que también es importante, que se ha hecho mucho énfasis o muchas noticias en el que vamos a disminuir los distritos, vamos a disminuir la cantidad de parlamentarios, que tiene como eso tiene como un tinte populista, como de decir vamos a ahorrar. Eh, y yo creo que en política, cuando se invierte en mejorar la política, no es un gasto, yo creo que permite resolver muchas cosas que a futuro se pueden tornar más complejas, pero sí yo creo que recuperar la confianza pasa por fortalecer también la institucionalidad que son los partidos políticos. Yo creo que también hay un punto importante en ese sentido, como los partidos políticos también vuelven a cobrar protagonismo en el sentido de formar ciudadanos y ciudadanas desde temprana edad. Yo creo que uno de los costos que nos dejó la dictadura fue eso, de separar la representación con la acción política. Entonces, y eso todavía nos sigue afectando mucho. Cuando la gente dice, no, esto es de los políticos, y nosotros aceptamos en este escenario, yo creo que entramos en un... presentarse como candidato ahora es súper riesgoso, que uno también ingresa como a ese ámbito del poder que la gente mira con desconfianza. Entonces, ¿cómo volvemos a recuperar la confianza? A través de un diseño que en el anteproyecto contiene medidas que yo creo que van en ese sentido. Ahora, yo rescato mucho las intervenciones que se han hecho por parte de algunos expertos, invitados que hemos tenido en la comisión, que también la tarea tiene que ser mirada a largo plazo, en que nuestra responsabilidad es tomar las decisiones y que pueden ser decisiones difíciles para que esto mejore, apostar a una solución. Y una de las medidas que nosotros estamos también proponiendo dentro de la enmienda es listas cerradas, que también es un cambio cultural, que yo creo que es importante cómo hacer esa apuesta para que en conjunto con otras medidas el diseño finalmente repercuta en mejorar todo y que se garantice la gobernabilidad en democracia. Yo creo que esa es la principal apuesta que esperamos que tenga un buen resultado dentro del conjunto también de lo que significa esta constitución. Ya, sí, yo un par de ideas más. Yo creo que, claro, es clave desde la perspectiva del diseño institucional, cómo hacemos que algo que parece improbable se haga más probable. Y yo creo que ahí hay algo que Gloria y Julio ya mencionaron, cómo fortalecemos el sistema político, cómo hacemos que, para mí lo más importante es entender que un sistema presidencial tiene ciertas características que son inevitables por ser un sistema presidencial. Porque cuando existen dos órganos con legitimidad democrática que no operan entramados entre sí, sino que operan separadamente, entonces es inevitable que se produce esta fractura cuando hay una mayoría en el Congreso que no corresponde a la tendencia del presidente. Y en esos casos sabemos, porque lo hemos vivido los últimos años, varios años, que el presidente, la verdad, no gobierna, administra el Estado. Entonces, ¿cómo le damos más conducción personal y también institucional al presidente de la República? Yo creo que el anteproyecto habla un poco de eso. Creo que el sistema presidencial tiene otro gran defecto, que es un sistema en que el liderazgo es muy personal porque está centrado en una sola persona y eso tiene como repercusión
que en el Congreso el trabajo parlamentario parece que va disminuyendo en calidad, porque claro, el ojo está puesto en el gobierno y no en el Parlamento. Entonces yo creo que es importante algo que el anteproyecto ya hace, pero seguir ese espíritu de decir, bueno, démosle más responsabilidad a los parlamentarios, porque si no el ciclo va a seguir reproduciéndose. Y obviamente eso tiene que ir reforzado con mejorar el sistema de partidos. Es una cuestión que también tiene un efecto en lo que les decía acerca del personalismo. ¿Cuánto tiempo venimos en esta lógica Bachelet Piñera, se van repitiendo los mismos de siempre, porque no aparecen nuevos liderazgos? Eso también habla de la crisis de los partidos. Yo creo que eso es importante tenerlo a la vista también. Y cuando las instituciones mejoran su lógica institucional, cuando las instituciones mejoran la calidad de su trabajo, vamos a tener mejores políticos. Pero también es cierto que para tener mejores políticos necesitamos incentivar algo en un nivel más local. No necesitamos solamente liderazgos en Santiago, necesitamos liderazgos desde las comunas más extremas en todo Chile, que puedan ir llegando a los cargos de más arriba y que se produzca realmente un recambio. Y yo creo que en la misma línea, yo también celebro mucho, como Julio, el que hayamos presentado la enmienda relativa a la lista cerrada, porque las listas cerradas hablan de tratar de entender la política no como una cuestión que se trata de solamente de personas, sino que se trata de ideas. Yo creo que eso se pierde a veces. ¿Por qué alguien milita en un partido? No es porque es un grupo de amigos, es porque es un grupo de personas que comparten ideas acerca de cómo tiene que ser la sociedad. Y ese es el esfuerzo que yo creo que falta tanto. ¿Y por qué tanta gente? ¿Quién quiere que su hijo sea político? ¿Qué niño dice, no, yo cuando grande quiero ser político? Yo creo que eso habla mucho de la deslegitimación de la política. Y por último, yo creo que acá el tema más importante para mí, desde mi lugar como constitucionalista, para mí el tema más preocupante de las enmiendas que plantea la derecha dice relación con la reducción de escaños. Creo que es una movida que no se mueve en la dirección de la representatividad ni el pluralismo, que a mí me causa muchas dudas, y sobre todo porque, dado que técnicamente me parece que es bien cuestionable, me hace siempre plantearles la pregunta de si se está haciendo porque se considera mejor, bajo el pretexto de lo que se está buscando es reducir, digamos, el pago a tantos parlamentarios, que se habla de austeridad, o en realidad se hace pensando en la próxima elección. Y yo creo que eso es algo que, o sea, si uno hace el cálculo rápido, parece ser que a la derecha sí le conviene reducir los escaños electoralmente. Y si esa es la intención, pucha, entonces no creo que vaya por ahí. Oye, y una última, Oye, quería Juan, precisar solamente una precisión. sí, La derecha es Chile Vamos y es republicano como grupo. Republicano presentó la reducción de escaños. sí, Chile Vamos no, porque nosotros creemos que el problema de la política no está en el número de parlamentarios, está en la regulación, en las malas prácticas, en los filtros, en la forma en que se relaciona con la ciudadanía, en una serie de otras cosas. Así que ya eso una para que yo aquí precisión. puedo, Para hagamos antes que eso, se sí. vaya, antes que se Dale, vaya la Julio. gloria, lo que se la gloria se va, yo quiero reconocer en la gloria la capacidad también de abrir los espacios para generar este diálogo. Yo confío mucho en su capacidad política, así que quiero reconocerte eso, Gloria, que compartimos los espacios y he visto ese actuar. Sí. Oye, Muchas gracias. Oye, me tengo que ir ahora. tiene que irse Gloria. Ya, Tengo que irme, pero quiero decir una cosa. ya, diga. Mi tema favorito, mi tema principal, creo yo, o uno de los principales, que es la modernización del Estado. Ya, Hay una enmienda, una iniciativa popular de norma que se llama El Estado sin pituto, que yo voy a reforzar completamente. Limita la cantidad de cargos que se designan arbitrariamente, establece un nombramiento, una entidad autónoma para la alta dirección pública, corrige todas estas distorsiones que estamos viendo, que terminan siendo el Estado como un botín de campaña.
a eso nos fuimos muy fuertes. Yo creo que nosotros necesitamos devolverle el Estado a los ciudadanos y en eso nos vamos a empeñar mucho también. ¿Crees, Gloria, que tiene buena perspectiva de llegar al proyecto final y ser aprobado esa propuesta, esa iniciativa? Tenemos que hacer todo lo posible. Esa iniciativa sí, yo ¿Sí? creo que sí. Yo creo que es una expectativa transversal, es muy ciudadana también. Y todos hemos sido un poco víctimas de la burocracia del Estado y de situaciones, tanto estando dentro como cuando uno recibe servicios del Estado. Ujú. Yo vi por dentro como todas las distorsiones que hay y todas las cosas que se pueden mejorar. Con el mismo presupuesto hacer muchas cosas más, por ejemplo, sin reducir la cantidad de personas en el Estado, pero Ujú. hacer que funcione mucho mejor. Así Ya. que yo creo que eso va a ser uno de los focos bien transversales en realidad. No creo que ahí tengamos mucha diferencia. Perfecto. Muchas gracias, Gloria, por tu participación en esta entrevista colectiva. ¿Ah? Después, no Gracias a sé, ustedes. sí, Disculpa pues, que me tengo que ir. Es que las personas que me arman de repente la agenda, generalmente la armo yo, pero a veces me ponen como teletransportación. está No, bien, suele pasar. suele pasar. Muchas Eso. gracias, Gloria. Chao. Chao, Gloria, nos vemos. Nos vemos, chao. Y le tengo una pregunta a ustedes dos, así como para poder cerrar esta entrevista, pero tenemos nosotros algunas... ¿Puedo decir algo sobre lo que habló la Gloria? Ah, sí, por Una cosa supuesto, muy ya. breve, Sí. que yo creo que el espíritu de esa IPN es bueno, pero hay que mirarla desde su calidad técnica también, Ujú. porque contiene muchos aspectos que debiesen ser materia legal, y no es bueno rigidizar tanto las soluciones. Ahora, hay en hartos ámbitos en que hay cuestiones que me parecen muy valorables, como dice Gloria, esta distinción entre los cargos que son de exclusiva confianza, que no es lo mismo que sean designados arbitrariamente, por si acaso, y aquellos que deben someterse a otro sistema de nombramiento que obedezca a la lógica de la administración del Estado, en términos de servicio público, etc. Y nosotros presentamos una enmienda con Julio desde nuestro bloque, que también va en una dirección de modernización del Estado y en particular de la demanda de probidad y de transparencia para no solamente los órganos del Estado, sino también que esta exigencia se amplíe a todas aquellas instituciones que reciben fondos públicos o que realizan funciones públicas. Yo creo que eso es algo que hay que entrar a discutir, varios expertos lo han dicho, que nos han visitado en las distintas comisiones, y es una cuestión que es importante tener presente. Está muteado. Ahora sí. Eh, bueno, muchas gracias, María, por lo que acabas de decir. Tenemos, tenemos nosotros aquí algunas señales que pueden parecer un poco contradictorias. ¿Ah? A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Por una parte, tenemos nosotros al Partido Comunista, que señaló que hoy no podemos obligarnos a aceptar un texto que puede ser peor que el de la dictadura, primero. ¿Ah? Tenemos también una disposición de la ciudadanía a votar que es baja, o más bien a votar contra la propuesta. Eh, una disposición que más bien no tiende a acoger este proyecto. Pero por otra parte, tenemos una participación bastante alta, con 236.000 personas más o menos que votaron o apoyaron alguna iniciativa popular de norma. Y 1.800 personas solicitando audiencia pública, o sea, es más o menos contradictorio. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer? Porque efectivamente vemos que hoy día hay poco conocimiento de en qué está el proceso. ¿Cómo ven ustedes que podemos hacer para entusiasmar a la gente para primero meterse en este proceso y participar en esta votación final hasta la aprobando? Yo, yo creo que claramente ese es un desafío y miramos también con mucha atención lo que nos van diciendo las encuestas que van monitoreando el proceso. Pasamos de una etapa en que la gente no mostraba mayor adhesión frente a algunas preguntas,
Y ahora yo creo que sí está bajando como un poco el nivel de decir ya no voy a votar a favor, o sea, no voy a votar en contra, sino que estoy expectante, ¿ya? Entonces ahí se abre un espacio que es interesante y que yo creo que si lo miramos con responsabilidad, es el espacio que nosotros podemos ocupar como consejero y consejera y como fuerzas políticas para que finalmente se generen los acuerdos, que yo creo que es algo que nosotros también hemos pedido al otro sector, republicano de Chile Vamos, en el sentido de preguntarle directamente si están disponibles para generar un acuerdo transversal. Y, y al tirar esa solicitud, yo creo que igual nos arriesgamos como a que nuestra gente también diga, oiga, van a abandonar Torres Banderas. No, no vamos a abandonar Torres Banderas. Lo que vamos a hacer es buscar los puntos de encuentro que permitan que podamos decirle a la ciudadanía, miren, aquí todos los que estamos presentes logramos ponernos de acuerdo y entendemos que eso es lo que esperan ustedes para que finalmente podamos salir bien todos y todas en diciembre, porque yo creo que esa es una de las principales herramientas que nosotros podríamos decir para que la ciudadanía diga, ya, sí, yo me sumo a esto, me interesa, se ve que se generaron los consensos, los acuerdos, por lo tanto, podría eventualmente aprobar o votar a favor. Pero sí, sigue siendo siempre un desafío. Yo creo que el tema constitucional en cualquier momento va a ser un desafío en términos de que lo que involucra son cuestiones que son súper abstractas y a lo mejor este proceso es fome en sí. Entonces nos genera eh, mucho tema que sea de adhesión de la ciudadanía, porque nos resuelve cuestiones que son inmediatas, ¿sí? Lo que uno tiene que saber es decirle cómo esto que estamos construyendo a futuro puede significar mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones. Yo creo que si la gente entiende esa óptica o logra hacer suya, yo más que hacer entender, yo digo, la gente ojalá se encante con esto y lo haga propio. Yo creo que esa va a ser la forma en la cual podamos cambiar un poco la participación. Yo, a ver, creo primero que a mí no me hace mucho sentido entusiasmar a nadie porque creo que no le puedo pedir a la gente que se siente desilusionada, angustiada, eh, que no le alcanza para llegar a fin de mes, que siente miedo por la violencia que sufre en su ciudad, en su lugar donde vive. No le puedo pedir que pasen de esa emoción a entusiasmarse por un proceso que ni siquiera entienden. Me parece que sería muy poco empático hacerlo y me cuesta hacerlo. En general me dicen como María, hay que llamar y yo digo, es que no me sale, no me sale la verdad. Creo que la gente hoy día quiere que seamos más reales, quiere que les digamos cuál es la firme, eh, que no les mintamos, que no les empolinemos la perdiz, sino que les digamos, mira, esto es lo que podemos lograr. Y yo creo que el Partido Comunista dice algo que siempre hemos dicho desde nuestro sector, solamente que al parecer ahora cuando lo dicen, como que la gente se está escandalizando por alguna razón, pero todos en campaña, estoy seguro que Julio lo debe haber dicho, dijimos que necesitamos una constitución que sea mejor que la del 80. Es como de toda lógica, ¿o no? Si la constitución del 80 es una constitución que tiene muchos problemas, ¿se han ido solucionando algunos? Desde luego que sí, pero yo creo que no tiene no es ninguna novedad que se plantee que necesitamos una constitución que sea mejor que la del 80. Algo también lo hemos dicho ahí con Julio, lo hemos conversado con la derecha. Nosotros, la idea es que llamemos a aprobar una constitución que nosotros digamos, bueno, sabemos que a lo mejor no vamos a lograr todos nuestros sueños, si es obvio, estamos en minoría, pero que tengamos la tranquilidad de que es mejor que la que tenemos. Yo creo que eso es algo que no para mí no tiene ningún problema. Pero sí creo que pensando en cómo la gente se acerca más al proceso y se interesa, es importante hacer las bajadas de cómo, en la línea que señalaba Julio, ¿verdad? Cómo esto afecta a mi vida, eh, cómo esto afecta al país. Y efectivamente no todo toca la vida personal de las personas, pero en aquellas cosas que sí lo hacen, yo creo que es importante hacerlas bajar. Oye, yo no sé si quisieran decir algunas palabras así al cierre de esta entrevista para poder compartir con los lectores y auditores de Revista Mensaje. Que les haya quedado Yo en el sí, tintero.
No, yo sí. Yo mantengo como la esperanza de que en algún momento nuestro país pueda volver a reencontrarse, que nosotros aprendamos a procesar nuestras diferencias en los distintos niveles de vida. Yo creo que estamos viviendo situaciones que son complejas en términos de convivencia, en temas de violencia. Yo creo que nos hemos alejado de esta cuestión como de resolver los temas cara a cara, es algo que estamos haciendo en el Consejo y que es muy distinto cuando las relaciones no son personales. Por ejemplo, mucho de lo que ocurre o cómo se mueven los ánimos también tienen que ver cómo interactuamos a través de los medios digitales, que yo creo que marcan una línea y yo no estoy en contra de aquello, pero sí yo creo que debiésemos como recuperar nuestra vida en comunidad, de aceptando nuestra diversidad. Yo creo que la única manera de poder encontrar las soluciones es reconociendo la diversidad del otro y que no significa que nos vamos a separar y vamos a ser con un ánimo separatista. Yo creo que nos preocupan los mismos temas a todos los sectores, pero sí entendemos que es necesario reconocer, avanzar hacia una sociedad más inclusiva y más diversa, que es lo que somos ahora. Y yo entiendo que una de las tensiones tiene que ver con eso, con que no todos nos sentimos incorporados en las reglas del juego y esas reglas del juego tienen que ser más abiertas para que todos podamos también soñar y ser parte del país. Eso es. Muchas gracias por la oportunidad igual. A ver, yo diría que en base un poco a lo que ha pasado esta semana, quizás a la situación actual, yo entiendo y se entiende que cuando uno está participando en la redacción de una nueva constitución, quiera poner su semilla en el texto, ¿verdad? En lo que va a ser en la nueva Carta Fundamental. Pero yo creo que no puede ser que la semilla de unos seque la tierra para todas las demás. No puede ser que un proyecto político impida todos los demás. Y yo creo que eso es algo que es muy importante para mí que se entienda de lo que está sucediendo y que se entienda en nuestra conversación con la derecha. Nosotros creo que estamos llamados a proteger un legado democrático que se ha construido, que muchas veces hemos criticado. Pensé que iba a aparecer. Ahí está. Ya, pues muchas gracias a ustedes. Estás muteado. Sí, perdonen, pero fue la batería parece que estoy con el celular, entonces está saltando. Oye, bueno, perdón, me perdí ahí, pero bueno, quisiera agradecerles, ¿ah? Por la entrevista, agradecerles también, bueno, el tiempo y bueno, desearles que ojalá dentro de lo posible sea un proyecto aprobado por todos, ¿ah? Eh, que tenga éxito esta empresa a la que generosamente se ofrecieron y que esperamos que sea un bien para el país. Muchas gracias. Gracias, que estén bien.